Hay una pregunta que todas las sociedades del mundo dan por respondida desde el momento en que los sistemas de emergencia existen. Una pregunta tan básica, tan fundamental, tan anclada en el contrato social que nos sostiene como civilización, que nadie se la hace en voz alta, porque la respuesta parece obvia. La pregunta es esta: cuando estás en peligro, y llamas a quien está ahí para salvarte, ¿estás a salvo? La respuesta debería ser siempre sí. Siempre, sin excepción, sin matiz, sin asterisco. Porque si la respuesta no es siempre sí, entonces el sistema entero sobre el que descansa la idea de la seguridad pública se convierte en una mentira. Y vivir dentro de una mentira de esa magnitud es algo que las personas no pueden sostener durante mucho tiempo, antes de que algo la confianza, la fe en las instituciones, la disposición a creer que el Estado está de tu lado se quiebre de manera irreparable. En Bihar, India. En una noche que comenzó como una emergencia médica, y terminó como uno de los crímenes más perturbadores que ha conocido el subcontinente indio en años recientes, esa respuesta fue no. Rotundamente, devastadoramente no. Y lo que siguió a ese no fue una historia que este expediente va a contar con el rigor y la seriedad que merece. No porque sea una historia fácil de contar, sino precisamente porque no lo es. Porque los casos más difíciles son los que más necesitan ser contados. Bihar es uno de los estados más poblados de India. Con más de 130 millones de habitantes, es también uno de los estados con los índices de desarrollo humano más bajos del país. No es un lugar sin historia ni sin cultura. Es un lugar con una de las tradiciones intelectuales más antiguas de Asia, sede de la primera universidad del mundo, Nalanda, que floreció hace más de 1500 años. Pero es también un lugar donde las brechas entre esa historia y el presente son profundas, y donde las mujeres, en particular, llevan décadas siendo señaladas en los informes de organizaciones de derechos humanos, como especialmente vulnerables a formas presos de violencia que el sistema no previene con la eficacia necesaria, y que no siempre persigue con el rigor que la ley establece. Eso no es una opinión. Es lo que dicen los datos. Es lo que dicen los informes del National Crime Records Bureau de India. Es lo que dicen las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Bihar desde hace décadas. Y es también lo que dice el caso que vamos a abrir en este expediente. La víctima de este caso es una mujer joven. No vamos a dar su nombre porque en India, como en muchos países del mundo, la identidad de las víctimas de delitos sexuales está protegida por ley y por un principio de dignidad que este canal respeta sin excepción. La llamaremos Priya, que en sánscrito significa querida, porque querida era para las personas que la amaban, y porque merece ser nombrada con algo que la honre. Priya tenía una veintena de años cuando ocurrieron los hechos. Vivía en una zona rural del estado de Bihar. Era parte de una familia de recursos limitados en una región donde los servicios de salud pública son escasos y donde una emergencia médica, que en una ciudad grande se resuelve con una llamada y 20 minutos de espera, puede convertirse, en el campo, en una carrera contra el tiempo que no siempre se gana. La noche en que Priya llamó a una ambulancia, lo hizo porque no tenía otra opción. Necesitaba llegar a un hospital. La distancia era demasiada para recorrerla a pie, y no había otros medios disponibles a esa hora. La ambulancia llegó. Los hombres que llegaron en ella llevaban uniformes. Tenían el vehículo con la identificación oficial. Eran, en todo lo que podía verse desde afuera, exactamente lo que se supone que deben ser: agentes del sistema de emergencias médicas allí para ayudar. Lo que ocurrió dentro de esa ambulancia, en la carretera entre el lugar de origen de Priya y el hospital al que supuestamente la llevaban, fue una agresión sexual cometida por los hombres que debían protegerla. Cuando el vehículo llegó al hospital, lo que encontró el personal sanitario
no fue solo a una paciente que necesitaba atención médica por la razón original por la que había llamado a la ambulancia. Encontraron a una mujer que había sido doblemente atacada, primero por la circunstancia que la había llevado a necesitar ayuda, y luego por las mismas personas a las que había pedido esa ayuda. La denuncia fue presentada. Y lo que ocurrió después de esa denuncia es tan importante para entender este caso como lo que ocurrió dentro de la ambulancia. Porque el crimen, por devastador que sea, es solo el comienzo de la historia. Lo que viene después, cómo responde el sistema, cómo trata a la víctima, con qué velocidad y con qué determinación persigue a los responsables, es lo que determina si una sociedad ha aprendido algo de su historia o si sigue repitiendo los mismos errores. La respuesta inicial en Bayer fue lenta. Hubo demoras en la formalización de la denuncia que las organizaciones de derechos humanos que siguieron el caso documentaron y señalaron como inaceptables. Hubo procedimientos que no siguieron los protocolos establecidos. Hubo un periodo inicial en el que la información sobre el caso no circuló con la velocidad ni con la claridad que el caso exigía. Eso cambió cuando la historia llegó a los medios de comunicación. India tiene una prensa activa, combativa, y en muchos casos valiente cuando se trata de casos de violencia contra mujeres. Desde el caso de Nirbhaya en 2012, la estudiante de Delhi, cuya muerte después de ser agredida en un autobús, desató un movimiento nacional que cambió la legislación india sobre delitos sexuales. Los medios de comunicación indios tienen una conciencia colectiva sobre la importancia de no silenciar estos casos, de nombrarlos, de seguirlos, de no dejar que se resuelvan en el silencio cómodo de los expedientes que se cierran sin que nadie rinda cuentas. El caso de Priya llegó a los medios. Y cuando llegó con toda la fuerza que tiene una historia que toca el nervio más sensible de la sociedad india contemporánea. La seguridad de las mujeres en espacios que deberían ser seguros por definición. Si hay un lugar donde una mujer debería estar segura, ese lugar es el vehículo de emergencias que la lleva al hospital. No el callejón oscuro. No la calle solitaria de madrugada. La ambulancia. El vehículo oficial. El espacio institucional por antonomasia. Ese espacio no es seguro. Entonces la pregunta que se hace la sociedad en India y en cualquier lugar del mundo que lea la noticia no es solo sobre un crimen concreto. Es sobre la naturaleza del sistema entero. El movimiento de protesta que siguió a la difusión del caso fue significativo en varios estados de India. No fue tan masivo como el que siguió al caso de Nirbhaya en 2012, pero tuvo una característica que lo hizo específicamente poderoso. Estaba protagonizado en gran medida por mujeres que trabajan en el sistema de salud pública. Enfermeras, auxiliares, trabajadoras comunitarias de salud, las llamadas ASHA Workers, que son la columna vertebral del sistema de atención primaria rural en India, que salieron a decir que ellas también usaban esos vehículos, que ellas también dependían de ese sistema para hacer su trabajo, que el crimen no era solo un ataque a Priya, sino un ataque a todas las mujeres que trabajan y se mueven en ese sistema. Esa dimensión del caso, la dimensión laboral, la dimensión de las mujeres que no solo son víctimas potenciales de la violencia, sino también trabajadoras esenciales del sistema, raras esenciales del sistema que esa violencia corroe, es una de las menos discutidas, pero una de las más importantes para entender el impacto real del crimen. Los acusados fueron identificados. El proceso de identificación fue posible en parte gracias a los registros del sistema de ambulancias, que en Bihar, como en muchos estados indios, está gestionado por una combinación de operadores públicos y privados bajo contratos con el gobierno estatal. Los vehículos tienen registros de asignación de turnos, de rutas, de personal. Esos registros, cuando las autoridades los buscaron con la presión pública, ya encima del caso,
produjeron los nombres. El proceso judicial que siguió tuvo la particularidad de desarrollarse bajo el escrutinio de organizaciones de derechos humanos que monitorizaron cada paso. Amnistía Internacional India, Human Rights Watch y varias organizaciones nacionales especializadas en derechos de las mujeres siguieron el caso públicamente, documentando los tiempos del proceso, la calidad de la representación legal de la víctima, las condiciones en que se desarrollaron los interrogatorios y la actitud del sistema judicial hacia la denunciante. Ese tipo de monitoreo externo tiene un efecto documentado en la calidad de los procesos judiciales en casos de violencia sexual, no porque los jueces o los fiscales necesiten supervisores para hacer bien su trabajo, sino porque la visibilidad pública de un caso cambia la dinámica del proceso. Hace más difícil que los procedimientos se atrasen sin justificación, que las pruebas sean tratadas con negligencia, que la víctima sea sometida a los interrogatorios humillantes que en India, como en muchos otros países, han sido históricamente parte del proceso judicial, en casos de agresión sexual de una manera que victimiza a la denunciante por segunda vez. La India de 2012 y la India de hoy no son exactamente la misma India en lo que respecta a la legislación sobre delitos sexuales. El movimiento que siguió al caso de Nirbhaya produjo modificaciones significativas en el Código Penal indio, penas más severas para la agresión sexual, definición ampliada de los delitos que constituyen violación, protocolos más estrictos para el tratamiento de las víctimas durante el proceso judicial. Esas reformas existen. Son reales. Son aplicables. Lo que el caso de Bihar demostró es que la existencia de una ley mejor no es suficiente si los mecanismos de implementación no acompañan a la letra de la ley. Que la distancia entre lo que dice el Código Penal y lo que ocurre en la comisaría de un distrito rural de Bihar puede ser inmensa. Que las reformas legislativas son necesarias pero no son el fin del trabajo. Son el comienzo. Para entender por qué esa distancia existe, hay que entender algo sobre la estructura del sistema de aplicación de la ley en India, que no siempre es visible para quienes miran desde fuera. India es una democracia federal de más de 1.400 millones de personas. El orden público, incluida la policía, es responsabilidad de los estados. Cada estado tiene su propio cuerpo policial, sus propios protocolos, su propia cultura institucional. El gobierno central puede legislar estándares mínimos, puede ofrecer financiación condicionada a reformas, puede establecer precedentes a través de los tribunales superiores. Pero la implementación real, en el nivel donde ocurren la mayoría de los crímenes, es estatal y local. Bihar tiene el desafío adicional de ser uno de los estados con mayor presión sobre sus recursos públicos. La ratio de policías por habitante en Bihar está por debajo de la media nacional, que ya está por debajo de los estándares internacionales recomendados. Los juzgados tienen cargas de trabajo que producen demoras que, en casos de delitos graves, pueden medirse en años. Y el sistema de apoyo a víctimas de violencia sexual, los centros de crisis, los servicios de acompañamiento legal gratuito, los psicólogos forenses especializados existe en papel con más consistencia que en la práctica. Eso no es excusa para lo que ocurrió. No hay excusa para lo que ocurrió. Pero es el contexto, sin el cual lo que ocurrió no puede entenderse del todo. Y entenderlo del todo es la única manera de hacer que no vuelva a ocurrir. El sistema de ambulancias en Bihar, en el momento del crimen, era operado bajo un modelo de subcontratación que varios estados indios habían adoptado en Prayos. En los años anteriores como parte de iniciativas de mejora de los servicios de emergencia rurales. El modelo, conocido como el Programa 108 por el número de teléfono de emergencias médicas, había sido implementado con éxito en varios estados del sur de India antes de llegar a Bihar. En teoría,
El modelo es sólido. Una operadora privada gestiona los vehículos, el personal y el despacho, bajo supervisión del gobierno estatal, con cobertura de áreas rurales que el sistema público directo no alcanzaba. En la práctica, la supervisión del personal que trabaja en esos vehículos, los conductores, los técnicos de emergencias, las personas que acompañan a los pacientes, resultó ser insuficiente. Los protocolos de selección de personal, las verificaciones de antecedentes, los sistemas de monitoreo de las rutas de los vehículos, todo existía en los contratos. La implementación real era más débil de lo que los contratos prometían. Después del caso de Prilla, el gobierno de Bihar encargó una auditoría del sistema. La auditoría encontró lo que muchas personas que trabajaban con el sistema ya sabían, que los mecanismos de supervisión real del personal en los vehículos eran insuficientes, que los sistemas de rastreo GPS de los vehículos no siempre funcionaban con la fiabilidad que se afirmaba, y que los protocolos de acompañamiento de pacientes vulnerables, mujeres viajando solas, pacientes en estado de inconsciencia, menores no existían, o no se aplicaban con la consistencia necesaria. Esa auditoría, y las recomendaciones que produjo, fueron parte del impacto directo del caso. No el único impacto, pero uno de los más concretos y más medibles. Hay un aspecto de la respuesta al caso de Bihar que merece atención especial porque es uno de los que más diferencia hace en términos de justicia real para la víctima. La calidad de la representación legal que recibió Prilla. En India, las víctimas de delitos sexuales tienen derecho, desde las reformas de 2013, a ser informadas sobre el proceso judicial y a recibir representación legal. En la práctica, la calidad de esa representación varía enormemente según el estado y según la disponibilidad de organizaciones de apoyo legal en la zona. En el caso de Prilla, la intervención de una organización de derechos humanos con presencia en Bihar fue determinante para que ella tuviera acceso a representación legal de calidad desde las primeras fases del proceso. Esa representación importó en la manera en que se formalizó la denuncia, importó en cómo se recogieron y preservaron las pruebas, importó en cómo se desarrollaron los interrogatorios, importó en que el proceso judicial avanzara con una velocidad que, aunque todavía lejos de lo que la ley promete en sus disposiciones sobre Fast Track Courts, para casos de violencia sexual, fue más rápida de lo que habría sido sin esa presión y ese acompañamiento. El sistema de Fast Track Courts, juzgados especializados de tramitación rápida, para casos de violación, fue una de las reformas más importantes que siguieron al caso de Nirbhaya en 2012. El gobierno central comprometió recursos para crear estos juzgados en todo el país, con el objetivo de que los casos de violencia sexual se resolvieran en tiempos razonables, en lugar de los años que los juzgados ordinarios tardaban. La implementación fue desigual. Algunos estados adoptaron el sistema con entusiasmo y recursos suficientes. Otros lo implementaron de manera más nominal. Bihar ha tenido dificultades específicas con este sistema, como han documentado organizaciones como la Human Rights Law Network, que lleva años monitorizando la implementación de las reformas judiciales post-Nirbhaya en el país. Pero el caso de Prilla fue un caso en el que el sistema de Fast Track, bajo presión pública y con acompañamiento legal de calidad, funcionó con más efectividad de lo que habría funcionado sin esas condiciones. Los acusados fueron condenados. Esa frase, 3 palabras, contiene en su brevedad todo el peso de lo que significa que el sistema funcione cuando se supone que debe funcionar. No siempre ocurre. En India, las estadísticas de condenas en casos de violación siguen siendo más bajas de lo que deberían ser, aunque han mejorado desde las reformas de 2013. Pero en este caso, ocurrió. Los hombres que estaban en esa ambulancia
los que portaban el uniforme del sistema de emergencias, los que usaron la confianza de una mujer en peligro como oportunidad para cometer un crimen, fueron condenados. Las condenas no devuelven a Priya los meses de proceso judicial, no borran lo que ocurrió en esa carretera, no reparan el daño. Pero sí establecen algo que el sistema de justicia tiene la obligación de establecer cuando ocurre un crimen: que hay consecuencias, que los uniformes no son escudos, que la autoridad conferida por el Estado no es inmunidad para quienes la usan para hacer daño. Ese mensaje, que los uniformes no son escudos, es uno de los más importantes que un sistema de justicia puede enviar. Porque el crimen de Bihar no fue solo la agresión a Priya, fue también la traición de una función pública. Fue el abuso de la confianza que el Estado deposita en determinadas personas cuando les da acceso a situaciones de vulnerabilidad extrema a una ambulancia, una persona que necesita ayuda, y la confianza que los ciudadanos depositan en esas personas en virtud de esa función. Esa traición tiene un nombre en la criminología. Se llama betrayal trauma, trauma por traición, y es uno de los tipos de daño psicológico más severos que puede experimentar una persona, porque actúa sobre la base misma de la capacidad humana para confiar. Cuando el daño viene de un desconocido en la calle, el sistema de confianza del ser humano puede adaptarse, evitar esa calle, evitar ese tipo de situación, aumentar la vigilancia en determinados contextos. Pero cuando el daño viene de alguien en quien uno no solo confió, sino que tenía razones institucionales para confiar: el médico, el policía, el conductor de ambulancia, el sistema de confianza no sabe exactamente qué actualizar. Evitar todas las ambulancias, no llamar nunca a emergencias. El impacto es sistémico en un sentido que va mucho más allá de la experiencia individual de la víctima. Los psicólogos que han estudiado el impacto de los crímenes cometidos por personas en posiciones de confianza institucional señalan que el daño se extiende mucho más allá de la víctima directa. Cuando una historia como la de Bihar circula en los medios, en las conversaciones familiares, en las redes sociales, produce lo que se llama un efecto de contaminación de la confianza. Personas que nunca han sido víctimas directas de un crimen similar empiezan a evaluar de manera diferente su propia seguridad en contextos que antes consideraban seguros. Mujeres que la próxima vez que necesiten una ambulancia van a pensar, aunque sea un momento, en el caso de Bihar. Ese pensamiento, esa microsegunda de duda, es el impacto del crimen en la sociedad, y es un impacto que el sistema judicial no puede reparar solo con una condena. Repararlo requiere algo más. Requiere que el sistema demuestre, de manera activa y visible, que ha aprendido, que los protocolos han cambiado, que las supervisiones son reales, que las verificaciones de personal son efectivas, que los sistemas de monitoreo de los vehículos funcionan. Que el siguiente hombre que suba a una ambulancia de guardia, sabiendo que lleva un uniforme, y que la persona a su cargo es vulnerable, sepa, con certeza, que hay consecuencias reales y traición a esa responsabilidad. Bihar implementó, en los meses siguientes al caso, una serie de medidas que las organizaciones de monitoreo calificaron de parcialmente adecuadas. Se reforzaron los protocolos de verificación de antecedentes del personal del sistema de ambulancias. Se instalaron cámaras en el interior de los vehículos de emergencias, una medida que generó debate sobre privacidad de los pacientes, pero que fue defendida como necesaria precisamente para proteger a los pacientes. Se estableció un protocolo de acompañamiento obligatorio para pacientes que viajan solos en circunstancias de vulnerabilidad. Y se creó una línea directa de reporte de incidencias dentro del sistema de ambulancias, a la que el personal puede acceder de manera anónima. ¿Son medidas suficientes? Las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Bihar dicen que no.
que la implementación real de esas medidas requiere supervisión constante, financiación sostenida, y una cultura institucional que todavía no ha cambiado al ritmo que los protocolos en papel sugieren que debería haber cambiado. Pero reconocen que son pasos en la dirección correcta. Y en un estado con los recursos y los desafíos de VR, los pasos en la dirección correcta son el tipo de progreso con el que hay que trabajar mientras se sigue empujando para que sean más y más rápidos. El caso de VR no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un país que lleva más de una década en un proceso de sacudidas y reformas en torno a la violencia contra las mujeres. Un proceso que empezó de la manera más terrible posible con la muerte de Nirbhaya, con las protestas masivas que siguieron a esa muerte, con las imágenes de miles de personas en las calles de Delhi, exigiendo que el Estado cambiara y que, OSOES ha tenido avances reales y retrocesos dolorosos, en una tensión que todavía no se ha resuelto. El caso de Nirbhaya en 2012 fue un punto de inflexión porque fue imposible de ignorar, porque ocurrió en la capital, porque la víctima era una estudiante universitaria de clase media, cuya historia resonó en una clase media urbana, que tiene acceso a los medios, y la capacidad de presionar a los sistemas políticos. Eso no debería hacer falta. Un crimen cometido contra una mujer rural de VR debería tener exactamente el mismo peso moral y el mismo poder de generar respuesta institucional que un crimen cometido contra una estudiante universitaria de Delhi. Pero en la práctica, en la realidad de cómo funcionan los sistemas mediáticos y políticos, hay una diferencia. Y esa diferencia es parte de lo que las organizaciones de derechos humanos llevan décadas señalando como uno de los problemas estructurales más graves en la respuesta a la violencia de género en India, el movimiento que en India se conoce como Ichi Awaaz, una voz, y que agrupa a distintas organizaciones de derechos de las mujeres que trabajan a nivel nacional, ha hecho del caso de VR uno de sus casos de referencia precisamente por esa razón, porque VR representa a las mujeres que no tienen la visibilidad de las ciudades grandes. Porque las mujeres de VR, de Uttar Pradesh, de Uttarakhand, de las zonas rurales de cualquier estado, merecen la misma protección, la misma rapidez de respuesta, el mismo rigor judicial, que las mujeres de las ciudades que salen en todas las portadas. No siempre lo tienen. Y el trabajo de organizaciones como esa es en parte hacer que cada caso que ocurre en una carretera rural de VR tenga la visibilidad que necesita para que el sistema no pueda ignorarlo. Hay también una dimensión internacional de este caso que este expediente no puede ignorar. India no es el único país del mundo donde ocurren crímenes cometidos por personas en posiciones de autoridad sobre personas vulnerables. Ocurren en todos los continentes. Ocurren en países con sistemas judiciales mucho más desarrollados que el de India, y con recursos infinitamente mayores. Y la forma específica que adopta el crimen varía. El mecanismo de la traición de confianza institucional es universal. En España, el debate sobre la seguridad de las mujeres en el transporte público, en los servicios de emergencia, en los espacios donde la vulnerabilidad es estructural, ha producido en los últimos años reformas significativas. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022, conocida popularmente como la Ley del Paso Comostala, solo sí es sí, fue la reforma más profunda del Código Penal español en materia de delitos sexuales desde la democracia. Introdujo cambios en la definición legal de la agresión sexual, en los protocolos de atención a víctimas, y en los mecanismos de formación de los profesionales que entran en contacto con víctimas de violencia sexual. Esa reforma no nació de la nada. Nació de años de trabajo de organizaciones feministas, de casos judiciales que pusieron en evidencia las grietas del sistema anterior, de un debate social que en España, como en India, fue en buena parte catalizado por casos que llegaron a la opinión pública,
con la fuerza suficiente como para que el sistema político no pudiera ignorarlos. El caso de Bayard llega a este expediente no como historia de otro país que nos es ajeno. Llega como espejo. Como recordatorio de que las preguntas que plantea sobre la confianza en las instituciones, sobre la seguridad en los espacios de vulnerabilidad, sobre la distancia entre la ley escrita y la ley aplicada, son preguntas que cualquier sociedad del mundo tiene que hacerse continuamente. No solo cuando ocurre un crimen concreto, sino como parte del trabajo permanente de hacer que los sistemas sean lo que dicen ser. Hay algo más sobre la respuesta al caso de Bayard que merece ser contado porque es uno de los aspectos menos visibles de este tipo de historias, y uno de los más poderosos. Es la respuesta de las propias mujeres del sistema de salud de Bayard. Las trabajadoras comunitarias de salud, las ASA workers, que mencionamos antes, que son casi siempre mujeres, que trabajan en las zonas rurales más remotas, que son el primer punto de contacto entre las comunidades y el sistema de salud pública, respondieron al caso de Prilla con algo que no estaba en ningún protocolo oficial, y que nadie había organizado de manera centralizada. Se organizaron ellas. En distintos distritos de Bayard, grupos de ASA workers comenzaron a documentar sus propias experiencias de inseguridad en el sistema. Las veces que habían tenido que acompañar a pacientes en ambulancias sin protocolos adecuados, las veces que habían reportado situaciones de riesgo sin recibir respuesta, las veces que habían tenido que tomar decisiones sobre la seguridad de sus pacientes con recursos mínimos y sin ningún apoyo institucional. Esa documentación colectiva llegó a las organizaciones de derechos humanos, que la incorporaron en sus informes. Llegó a los medios de comunicación. Llegó eventualmente a las conversaciones políticas sobre la reforma del sistema de ambulancias en Bayard. No fue el único factor que produjo las reformas, pero fue uno de ellos. Y fue el que vino desde adentro del sistema. El que vino de las mujeres que trabajan cada día en ese sistema, y que saben mejor que nadie dónde están las grietas. Eso es importante. No solo como datos sobre el caso, sino como principios sobre cómo cambian los sistemas. Los sistemas no cambian solo desde arriba, con legislación y decretos. Cambian también desde adentro, con las personas que trabajan en ellos, y que tienen el coraje de decir en voz alta, lo que todo el mundo sabe, pero nadie ha puesto en un documento oficial. SHA Workers de Bayard, que se organizaron después del caso de Prilla, hicieron algo que requería un tipo específico de valentía. No la valentía de enfrentarse a un agresor físico, la valentía de confrontar el sistema en el que trabajas, del que dependes económicamente, en el que confías en parte porque no tienes otra opción, y decirle que hay cosas que no funcionan como deberían. Esa valentía merece ser nombrada. El caso de Bayard también puso en evidencia algo que en el debate sobre la violencia de género tiende a quedar en segundo plano detrás de las historias individuales. El papel de los hombres del entorno de las víctimas. En India, como en muchas otras sociedades, la respuesta de las comunidades y las familias a los casos de violencia sexual sigue siendo, en demasiadas ocasiones, una respuesta que carga el peso sobre la víctima, que la cuestiona, que la culpa implícitamente por haber estado en determinado lugar o en determinada situación, que la presiona para no denunciar o para retirar la denuncia para proteger el puendizán, honor familiar. En el caso de Prilla, la familia no siguió ese patrón. Apoyaron la denuncia. Estuvieron presentes en el proceso. Esa respuesta familiar es parte del motivo por el que el proceso judicial pudo avanzar con la solidez que tuvo. Y es también parte del motivo por el que el caso llegó a los medios con la fuerza que tuvo, porque hubo personas alrededor de Prilla que no la silenciaron sino que la acompañaron. No siempre ocurre así. En India, y en muchos otros países del mundo incluyendo España,
Hay víctimas de violencia sexual que enfrentan el proceso judicial sin ese apoyo, que lo enfrentan con la presión adicional del entorno que les pide que no hablen, que no denuncien, que no hagan ruido. Y esa presión, sumada a todos los obstáculos que el propio sistema judicial pone en el camino, hace que la decisión de denunciar sea para muchas mujeres la más difícil que han tomado en su vida. El hecho de que Priya denunciara, de que su familia la apoyara, de que el caso llegara a los medios y produjera presión suficiente para que el sistema respondiera con más diligencia de la que habría respondido, sin esa presión todo eso es importante. Y todo eso es también el resultado del trabajo acumulado de años de activismo, de campañas de concienciación, de reforma legislativa, de debate social. Un trabajo que no tiene un nombre ni una cara concreta, que es el trabajo de muchas personas en muchos lugares durante mucho tiempo. Este expediente existe porque ese trabajo merece ser reconocido. Porque los casos que revelan las grietas de los sistemas son también los casos que hacen posible repararlas, cuando hay suficiente gente dispuesta a mirarlas de frente en lugar de apartar la vista. India es un país de más de 1.400 millones de personas. Es un país con una democracia funcional, con instituciones que en muchos casos trabajan bien, con una prensa libre, con una sociedad civil activa y combativa. Es también un país donde la brecha entre el texto de la ley y la realidad de su aplicación sigue siendo demasiado grande en demasiados lugares. Esa brecha no es un secreto. Es documentada, discutida, combatida. Y se está cerrando. Lentamente de manera desigual, con retrocesos dolorosos junto a los avances. Pero se está cerrando. El caso de Priya es parte de ese proceso. No como víctima que llevó el sistema al colapso, sino como persona cuya historia, al ser conocida, al ser contada con el rigor que merece, contribuyó a que el sistema diera, aunque sea un paso, en la dirección correcta. Eso no repara el daño que sufrió. Eso no es suficiente. Pero es algo. Y construir ese algo, paso a paso, caso a caso, reforma a reforma, es el único camino que tienen las sociedades que quieren que sus sistemas sean mejores de lo que son. Hay personas que ven este video y trabajan en sistemas de emergencias médicas, en cualquier país, en cualquier ciudad. Lo que ocurrió en Bihar no es un problema exclusivamente indio. Es el tipo de problema que puede ocurrir en cualquier lugar donde los mecanismos de provisión del personal, con acceso a personas en situación de vulnerabilidad, son insuficientes. La pregunta que este caso obliga a hacerse no es ¿por qué ocurrió en India? La pregunta es ¿qué tenemos en nuestro sistema para asegurarnos de que no ocurra aquí? Si hay personas que ven este video y trabajan en derechos humanos, en sistemas judiciales, en cualquier área relacionada con la respuesta a la violencia de género. El caso de Bihar ofrece un ejemplo de lo que el acompañamiento legal especializado hace por la calidad de un proceso judicial cuando se aplica desde las primeras horas del caso. También ofrece un ejemplo de lo que la presión pública sostenida hace sobre la velocidad y la calidad de la respuesta institucional. Ambas cosas son herramientas. Ambas son necesarias. Y si hay personas que ven este video, simplemente porque creen que entender cómo funciona el mundo, incluyendo sus partes más oscuras y más complicadas, es mejor que no entenderlo. Este es el tipo de historia que obliga a pensar. A preguntar qué significa confiar en las instituciones. A pensar qué hacemos como sociedad cuando esa confianza es traicionada. A exigir, de los sistemas de los que somos parte, el nivel de funcionamiento que esos sistemas nos prometieron cuando los construimos. Deja en los comentarios lo que este expediente te ha generado. El caso de Bihar, la situación de las mujeres en India, la pregunta sobre la confianza en las instituciones, lo que funciona y lo que no en los sistemas de protección de personas vulnerables en el lugar donde vives.
Los comentarios son el espacio donde la conversación continúa después de que el expediente se cierra. Suscríbete a Expediente Negro si todavía no lo has hecho. Cada semana abrimos un caso que el mundo necesita conocer. Casos que no siempre aparecen en la primera plana de los medios que consumes. Casos que ocurren lejos pero que hablan de cosas que ocurren en todas partes. Comparte este video con alguien que trabaje en salud, en emergencias, en derechos humanos, en cualquier sistema donde las personas en posición de vulnerabilidad dependen de la integridad de quien las atiende. La conversación que este caso genera es una conversación necesaria. Y cuéntame en los comentarios qué expediente quieres que abramos la próxima semana. El archivo es inmenso. La decisión es tuya. El expediente se cierra, pero Expediente Negro sigue abierto.